que es continuidad de lo que esta mañana conversábamos en la presentación de la conferencia matutina del presidente. En la mañana lo que decíamos, quiero retomar sobre su atención, es una muy buena noticia de la que hemos estado hablando por semanas, pero es este asunto de que las epidemias, o esta epidemia en particular, pasa con otro tipo de epidemias semejantes, no se distribuyen en el territorio de una manera uniforme. Esto quiere decir, no tenemos al mismo tiempo la misma intensidad de propagación de COVID o del virus causante de COVID, SARS-CoV-2, en el territorio nacional. Lo que tenemos es zonas, particularmente las zonas urbanas, las metrópolis, donde existe mayor intensidad de transmisión, y zonas menos pobladas hay menor intensidad de transmisión. Como le hemos dado seguimiento a lo largo de varias semanas, incluso con un mapa municipal, y lo acaba de hacer el doctor Alomía con este informe diario, hay 5 áreas del país o 5 zonas del país en donde existe alta transmisión, y en el resto del país existe un mixto de zonas donde hay muy poca transmisión porque son zonas poco pobladas, y en la mayoría de ellas se mantiene una transmisión muy leve en términos del número de casos diarios, o bien zonas en donde, siendo urbes muy grandes, siendo ciudades grandes, metrópolis, todavía no entran en una fase de alta transmisión. Y aquí destaco el caso de Guadalajara y su zona metropolitana, y el caso de Monterrey y su zona metropolitana. Estas dos ciudades, a lo largo de los últimos 15 días, se han mantenido con una transmisión muy baja. Y muy probablemente esto es consecuencia de que los primeros casos en estas dos metrópolis están cerca de 24 o 26 días después del primer caso. Nosotros tuvimos el punto con Guadalajara. En la Ciudad de México tuvimos el primer caso el 28 de febrero, Guadalajara tuvo su primer caso el 22 de marzo. Entonces, en el momento en que ya se instauraron las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión de las escuelas empezó el 23. De hecho, el gobierno de Jalisco había anticipado desde el 17 la suspensión de actividades, inmediatamente después de que el sábado 14, el Consejo Nacional Educativo, que coordina o preside el secretario de Salud, Esteban Moctezuma Barragán, en esa sesión determinó este Consejo Nacional Educativo la suspensión de las actividades escolares. Pero en su momento se decidió que aquellos estados que pudieran entrar en suspensión inmediata así lo hicieran, fue el caso de Jalisco. Aquellos que necesitaran un tiempo de adaptación se tomaran una semana de adaptación y se suspendieran hasta el 23. Pero el caso es que tuvo un efecto neto muy positivo de inhibir o interrumpir o mantener en este momento sin alta transmisión. Habiendo dicho esto, lo que ahorita queremos comentarles, porque deriva en lo que comentará la jefa de gobierno y el director del IMSS, es que para las 5 zonas, las ciudades en donde hay alta transmisión, hemos rearticulado los mecanismos de coordinación del sector salud, tanto de las instituciones nacionales como de las instituciones locales. En este caso hablaré, y ellos comentarán específicamente del modelo en la Ciudad de México. Pero yo me limitaré a presentar estas 5 zonas para que todos las tengan claras y sepamos en qué estado van de la epidemia. Y en todos los casos el diagrama lo que muestra, cada ciudad tiene su diagrama, y es producto de estos ejercicios de modelación matemática que ha hecho un grupo académico muy talentoso del Centro de Investigación en Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la UNAM, coordinados por el CONACYT. En este diagrama vemos entonces, recuerden cómo se lee esta manera de presentar las fechas, con un punto decimal, 17.03 o 31.03 aquí, quiere decir 31 de marzo. 28.04 quiere decir 28 de abril. Y es el tiempo. Y
Y aquí lo que vemos es el número de casos esperados, proyectados, la predicción del número de casos. Y en la línea roja es donde con una probabilidad del 50% se van a presentar ese número de casos en cada una de las fechas. Y lo que vemos es que en el caso de Cancún, esto es Cancún, la predicción indica que se estará en un punto máximo justamente en estas fechas. De manera puntual es ayer, el 30 de abril, esta tarde conversé con la secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo, la doctora Alejandra Aguirre Crespo, una profesional muy destacada de la salud pública. Me comenta que todavía no se manifiesta en los datos observados este punto de inflexión, este punto de disminución, pero han notado ya una menor afluencia o una estabilización, por lo menos, de la afluencia de pacientes. Pero estamos muy cerca en que empiecen a bajar y Cancún estaría ya próximo a salir de la epidemia. Ahora, quiero dejar una cosa muy en claro, porque esto aplica para las 5 ciudades que vamos a comentar. Lo que vamos a ver es que algunas, 4 de ellas, están en el punto medio, y esto quiere decir que ya se ve luz al final del túnel, por usar una expresión ilustrativa, ya hay esperanza de que empieza a cambiar la tendencia de la epidemia. Ya no están en este ascenso continuo en el número diario de casos. Pero eso de ninguna manera quiere decir que se pueden relajar o suspender anticipadamente las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La interrupción temporal de los trabajos no esenciales, la interrupción de las actividades escolares y la limitación de reuniones en el espacio público. De ninguna manera. Porque ¿qué pasaría si se suspenden anticipadamente las intervenciones? Esto regresa hacia arriba. Hay un rebrote y no queremos que haya un rebrote. Por eso decimos siempre que presentamos estas predicciones son válidas si y solo si se mantienen las medidas de la jornada de sana distancia, que se resumen en quédate en casa. La siguiente, por favor. Y lo que estamos haciendo en el abordaje con esta reorganización, hoy varios de nosotras y nosotros hablamos con funcionarios de estas localidades o de estos estados, incluyendo el señor presidente que habló con los gobernadores de los 4 estados restantes y obviamente con la jefa de gobierno, quien estuvo aquí esta mañana. Lo que estamos viendo es que la disponibilidad existente de camas, esto es centrándonos en el elemento de mayor preocupación, que es la terapia intensiva, los pacientes en estado crítico, todavía tiene la capacidad de cubrir la demanda, pero además hay una serie de acciones que se han hecho en las semanas recientes que lograron mantener la capacidad de respuesta. El Instituto de Salud para el Bienestar envió casi 500 recursos humanos, personal del equipo médico, médicos y enfermeras, y además se buscaron transferir pacientes a hospitales privados para ampliar el espacio en camas de hospitales públicos. Esto todavía no entra en vigor, pero esto es siguiendo el modelo que se hizo con el convenio con el sector privado. Entonces, aquí Quintana Roo, esto lo habló el presidente hoy con el gobernador Carlos Joaquín, por quien también expreso mi respeto por su enorme dedicación a este tema. Se planteó que ellos pueden tener hospitales privados, porque ahí hay hospitales privados que se adhieran al convenio. Pero lo nuevo, que no entraré en detalle porque ahorita lo comentará el director del IMSS, es que el Instituto Mexicano del Seguro Social puede además ofrecer en esta nueva modalidad la cobertura de servicios para la atención COVID en personas no aseguradas. La siguiente, por favor. Baja California. En Baja California, como lo comentamos también, existen 2 ciudades que en cierta manera forman parte de una misma región de transmisión, una misma región epidemiológica, aunque son 2 ciudades completamente separadas, pero que tienen una gran conectividad. La más afectada de inicio fue Tijuana, pero también ha tenido repercusiones sobre lo que ocurre en Mexicali. En ambos casos estamos cerca de la parte de declive, no está la etiqueta, pero si no
recuerdo mal, esta es Tijuana, y está justo ya en la parte cercana a lo intermedio, en más o menos al mismo tiempo que la Ciudad de México, el 6 al 8 de mayo. Y ya empezaría a estar en la zona de declive, en la disminución de casos, y esta, si no tengo mal la memoria, es Mexicali, que también estaría ya experimentando cerca de los primeros días de mayo, en los próximos 3 a 4 días, ya esta zona un poquito más amplia de estabilización y posterior reducción. Pero lo mismo, ni en Tijuana ni en Mexicali se deben suspender las medidas de la jornada de sana distancia, porque habría un altísimo riesgo de rebrote, aquí mayor que el de Cancún, por el tamaño poblacional, por la interconectividad con Mexicali y por la densidad poblacional de varios de los asentamientos urbanos en Tijuana particularmente. La siguiente. ¿Qué se ha hecho? El gobierno del estado adquirió 70 ventiladores que pone a disposición del IMSS y del ISSSTE, con lo cual se podría incorporar lo que ahora comentará el maestro Robledo. También mi reconocimiento y respeto al gobernador Bonilla por la dedicación a todo este asunto. El Instituto de Salud para el Bienestar envió 284 miembros del equipo de salud. La siguiente. Culiacán, Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, ojo, lo que estoy presentando no son casos nuevos. En general, se me olvidó especificar eso. En todos los casos son la ocupación de las terapias intensivas. ¿Sí? La ocupación de terapias intensivas. Y lo que muestra la curva es en cada día cuántas personas estarían en la terapia intensiva. No son casos nuevos que ingresan a la terapia intensiva. En Culiacán también hay buenas noticias, porque incluso desde hace 3 días ya pasaron esta zona del pico y es posible que empiecen a notar una estabilización como la que relaté de Cancún y una posterior reducción de los casos hospitalizados en la terapia intensiva. También mi respeto al gobernador Quirino Ordaz y a su secretario de Salud, el doctor Efrén. La siguiente, Encinas. ¿Qué se ha hecho? Todavía la disponibilidad existente cubre la demanda, es decir, no están saturados. El Instituto de Salud para el Bienestar envió 641 miembros del personal. Todos estos son los de la convocatoria de médicos del bienestar, médicos y médicas, enfermeros, enfermeras y otro personal de salud. Y además, la Secretaría de la Defensa, en el contexto del plan DNE-3E, activará un hospital en Culiacán que en aproximadamente 10 días podrá atender personas adicionales, y requieren 50 ventiladores cuya compra ya fue autorizada por parte del INSABI y llegarán en tiempo apropiado para la apertura. Se solucionó un problema concreto que había de oxígeno en el hospital civil, pues un asunto ingenieril que fue resuelto, y se transferirán pacientes también en el mismo sentido, anidados en el convenio que se firmó a nivel nacional. La siguiente. Villahermosa, Tabasco. Villahermosa todavía está en el punto de estabilidad, ya no está teniendo un incremento de casos, pero todavía no hay una señal clara de que esté en descenso. De acuerdo con la predicción, también estarían ya, aquí se empalman las etiquetas, una disculpa por ello, pero aquí lo que dice es 1 de mayo, entonces hoy estarían verificando esta fecha y es posible que en los próximos pocos días empiecen a notar una reducción en el número de casos nuevos. Pero ojo con la aclaración, les recuerdo, esto es ocupación de terapia intensiva, entonces obviamente se reduciría el ingreso, el número de personas que ingresan a terapia, pero en la medida en que las personas con COVID grave permanecen en terapia intensiva por varios días, en promedio 10 días, todavía duraría la ocupación por un tiempo. La siguiente. ¿Qué se ha hecho? La demanda máxima supera en este caso sí la disponibilidad en 18%, hubo una solicitud adicional de 60 monitores, ya se enviaron algunos, y también ventiladores y 3 ambulancias. Esto lo está manejando el INSABI, quien ya envió 841 miembros del personal de salud. Nuestro agradecimiento al personal que se incorporó a la convocatoria de médicas y médicos del bienestar, y por supuesto al maestro Juan Ferrer y
el doctor Alejandro Sbarch. Se van a reconvertir 3 hospitales. Tabasco fue uno de los estados que más tempranamente tenía un diseño de reconversión. Aquí el gobernador Adán también ha estado muy al pendiente de esto, y la secretaria Silvia Roldán, quien es una experta en salud pública, desde varias semanas atrás había planteado estos diseños justo para que entraran en operación en el momento apropiado. El IMSS está apoyando con 17 ventiladores y los va a incorporar ahora que existe este nuevo planteamiento que hoy se comentará. La siguiente. Finalmente, el Valle de México, esto ya lo comentamos con bastante más detalle esta mañana. Recordarán que se ven los casos observados y que en este momento estamos todavía en camino con la predicción del 6 de mayo como el punto cumbre. Siempre esto es una banda, no es exactamente un día a una hora, y es entre el 6 y el 10 de mayo, pero ahí estaría. Y reitero para la Ciudad de México, igual que lo hice para cada una de las ciudades, pero siendo esta la de mayor transmisión, de ninguna manera sería recomendable que se relajaran las medidas de seguridad sanitaria, la Jornada Nacional de Sana Distancia, por el altísimo riesgo de un rebrote. Esto la propia jefa de gobierno lo ha dicho enfáticamente, creo que muchas veces hasta más enfáticamente que yo. Gracias, jefa.